puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Bendito para siempre nuestro Dios. Con mucha alegría en nuestro corazón preparado, hermanos, sin más preámbulos, damos paso al estudio bíblico en esta noche con nuestra hermana María Luisa. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Y muy buenas noches también a todos los hermanos y las hermanas que han venido de diferentes lugares. Esta noche han venido ¿de dónde? Bueno, de Londres, de Francia, Alemania, de Suiza, Italia, de Valencia, de España, de Islandia. Han venido de muy lejos. Bueno, tenemos aquí en una pequeña Europa en esta tarde. La pequeña Europa, bueno. Y el Señor sabe que vinimos a honrarle. Vinimos a honrar a Dios. Donde quiera que Dios se manifieste y que esté el Señor, pues yo pienso que nosotros vamos a ese lugar a buscar el favor de nuestro Dios. Así como dice aquí en Zacarías, dice que en Jerusalén sería el templo o la manifestación de Dios, la Jerusalén espiritual, la iglesia del Señor. Y dice, y todas las naciones tendrán que ir a buscar el favor de Jehová a Jerusalén. Y los que no vayan a Jerusalén a buscar el favor de Dios, para ellos no vendrá lluvia, es decir, las bendiciones. Y la Jerusalén espiritual es la iglesia, donde Dios se manifiesta. El lugar donde Dios se manifiesta, ahí está la iglesia. Y Dios se manifiesta es en el corazón de hombres y mujeres que le buscan. Porque la iglesia no es lo físico, lo material, sino el corazón de un hombre y una mujer que busca a Dios, que ama a Dios y desea agradar a Dios. Ahí está la iglesia del Señor. Así que si usted piensa viajar por allá al fin del mundo, a un lugar por allá que no haya lugar para congregarse, no se preocupe que la iglesia va con usted. El corazón suyo es la iglesia, es el templo del Señor, y ahí Dios hará su manifestación. Entonces, por eso nosotros, donde quiera que sepamos que Dios nos va a enseñar, que Dios se va a manifestar, que hay que aprender su doctrina, aprender los caminos de Él, entonces allí estaremos. El Señor lo sabe, ahí estaremos. Donde Dios se manifieste, ahí es donde vamos a estar, porque ese es el lugar que Él ha proporcionado para que se reúna su iglesia. Y le damos gracias al Señor porque este es el lugar, somos esta congregación que Dios está formando. Ya llevamos 40 años de promesa. Ya Dios lo prometió hace 40 años que formaría una congregación grande a nivel mundial, y así está sucediendo. Y el Señor está usando a mucha gente, está usando principalmente a los colombianos, pero después usará a los de otras naciones también para enviarlos por diferentes lugares del mundo a evangelizar. Así que hay que prepararnos también porque falta mucho, para hasta ahora estamos empezando el trabajo. Todavía hay que evangelizar todo África, todo China, todo Japón, todo, ¿no? Pues esta parte norte, el lado de Rusia, y bueno, todos esos lugares
las islas, Australia, todo ello. Hay que evangelizar. También allí hay almas que Dios tiene escogidas para salvación. Y el Señor está esperando que sus hijos se preparen, no solamente con la doctrina, sino con los idiomas también. Y el corazón dispuesto para Él. Bueno, pueden sentarse y hoy estamos aquí contentos, llenos de regocijo porque vamos a honrar a nuestro Dios con este estudio bíblico. Honrar al Señor, hablar de Dios, hablar de Él, meditar en Él. Qué hermoso es cuando nosotros abrimos la Biblia y meditamos en el Señor. Nunca nos cansaremos de leer la Biblia, nunca nos cansaremos de leer los mismos pasajes, porque el Espíritu Santo cuando se manifiesta entre nosotros, Él no se cansa de hablarnos cosas lindas, de darnos promesas, de decirnos: no temas, sigue adelante, yo te ayudaré, yo te voy a apoyar, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer que seas feliz. Él nunca se cansa de decirnos estas cosas. Y como Él no se cansa de decirnos esto, pues nosotros tampoco nos vamos a cansar de leer la Biblia, porque es para honrar a Dios, y en medio de la lectura es cuando viene el Espíritu Santo y prepara nuestro entendimiento, nuestro corazón, prepara nuestros pensamientos, y entonces Él nos da revelaciones y nos enseña su camino y hace que su palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace Dios. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, leemos, meditamos en Él. Cada vez que oramos, eso es lo que Él hace. El Espíritu Santo viene a nosotros y Él está ahí atento. Por eso no hay que desmayar y no hay que nunca dejar de leer la palabra del Señor. Y de todas maneras, Dios es el que está viéndonos la atención que pongamos, el corazón que dispongamos para el Señor. Así que pues le doy gracias al Señor de haberme permitido venir aquí. Viajé especialmente a Madrid a realizar el Instituto Bíblico y por eso me quedé allí, porque cada 8 días tuvimos las clases 2 días, sábado y domingo. Eso hizo que no pudiera yo salir a viajar a visitar a los otros lugares, pero ya habrá la oportunidad, ya el Señor dará la oportunidad para que los visite ya ustedes en sus respectivos lugares. Le pido al Señor que me permita hacer esto. Mientras tanto, pues nosotros nos deleitamos con el estudio bíblico, con los videos. Dios de igual manera bendice la intención del corazón. Y hoy, pues así con esa alegría y con ese sacrificio seguramente de ustedes también, los que vinieron de lejos, Dios va a premiar y va a bendecir. Dios ve todo esto. Y así vamos a honrar al Señor hoy con nuestro estudio bíblico, con la meditación de la palabra del Señor, no sin antes saludar a nuestros queridos hermanos en los diferentes lugares del mundo. Y así en Ezequiel, vamos a abrir el libro de el profeta Ezequiel. ¿Cuántos hermanos han estado viendo los estudios bíblicos? ¿Todos? Sí, casi todos. Bueno, espero que ustedes saben que íbamos en una secuencia de profetas, ¿no? Y hemos estado estudiando en el último tiempo los profetas del Antiguo Testamento. Y nos hemos ubicado también en la parte histórica. Terminamos ya Jeremías y las lamentaciones de Jeremías. Y para recordar o para ubicarnos también en la parte histórica, cuando Jeremías profetizó, fueron el último tiempo del pueblo de Israel. Y el rey Nabucodonosor envió sus ejércitos, sitió la ciudad y él se hizo como el amo y señor, gobernando sobre Israel prácticamente. Pero así duraron algunos años
Entre tanto, el profeta Jeremías profetizaba y Dios enviaba muchos mensajes al pueblo para que se arrepintiera, pero no sucedieron las cosas de esta manera, sino que ellos siguieron rebeldes, duros, necios, desleales con Dios, y por eso pues el Señor determinó el castigo y el fin para el pueblo de Israel como su pueblo escogido, como su pueblo, su tierra santa, como aquel pueblo donde Dios levantó profetas y los guiaba con el poder de su Espíritu Santo. Se terminó ahí esa historia del pueblo de Israel con la toma por parte del rey de Babilonia. Y Jeremías profetizó ya en ese último tiempo. Lamentablemente, en la historia, en los estudios bíblicos que vimos las veces anteriores, leímos cuando Nabucodonosor tomó la ciudad, la sitió, y después de tanto sufrir, dice que se comían a los niños porque por el hambre no tenían que comer y se comían a los hijos, y hubo también parte donde dice que aún los hijos se comieron a sus padres. Y también el profeta Jeremías fue llevado a la cárcel, también fue lanzado a una cisterna, Dios le guardó la vida, y hasta que por último el rey de Babilonia tuvo como misericordia de Jeremías, lo dejó ahí en Israel y dijo que lo cuidaran, que se preocuparan por él. Bueno, todo fue la bendición de Dios también. Pero el profeta Ezequiel, él sí fue llevado cautivo a Babilonia. El profeta Ezequiel fue llevado con un grupo de personas a Babilonia, que fue la primera deportación, y fue Ezequiel. Estaban allá en Babilonia, y entre tanto en Israel y en Jerusalén estaban sucediendo muchas cosas de lamentar, mucho el caos, el hambre, la espada, la pestilencia, todo eso estaba funcionando allá. Dios permitiendo todo este dolor y este castigo para aquel pueblo. Y es cuando ya Dios le da una revelación, visiones a Ezequiel, para Dios revelarle a Ezequiel lo que estaba sucediendo allá en Jerusalén. Entonces, por eso es que Ezequiel cuenta que él estaba con los cautivos allá en Babilonia y que de repente le vinieron muchas visiones de parte de Dios. Y en esas visiones Dios le reveló lo que iba a acontecer y lo que estaba aconteciendo en Jerusalén y el por qué, el motivo por el cual había sucedido. Y además también Dios le da revelaciones a él de quiénes fueron los que Dios permitió para que incitara al rey de Babilonia a irse en contra del pueblo de Israel, que son unos seres, ¿no? Entonces, por eso aquí en el capítulo 1 dice que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, dice Ezequiel, estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él estaba allí con los cautivos, ellos ya no podían regresar a Jerusalén porque pues les daban muerte, porque estaban allá prisioneros en Babilonia. En el verso 2 dice, en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. El rey Joaquín fue el penúltimo rey que hubo en Israel. El último se llamó Sedequías. Joaquín fue el penúltimo. Cuando Joaquín estaba reinando, dice que vino Nabucodonosor, tomó la ciudad y la sitió y se llevó a Joaquín prisionero para Babilonia y nombró como rey a Sedequías. Entonces, eso para ubicarnos en la parte histórica. Entonces ya en el verso 2 dice Ezequiel, en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Entonces Ezequiel, aparte de ser profeta, era sacerdote. En la tierra de los caldeos o de Babilonia, junto al río Quebar,
vino allí sobre él la mano de Jehová. Dice, miré, he aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de esa figura, dice, la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Aquí comienza a enumerar, a detallar, a describir más bien la semejanza de estos seres vivientes que él veía en la visión. Y aquí paso al verso 12 que dice que, y cada uno de estos seres vivientes, dice que tenían caras humanas, cara de animal, que tenían alas, que tenían muchos ojos, bueno. Dice el 12, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuando la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Dice Ezequiel en el verso 15, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las 4. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Dice el 20, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esas son las visiones que estaba viendo Ezequiel, lógico, de seres que jamás nosotros hemos visto, solamente nos los imaginamos porque los leemos. Entonces nos formamos una idea de cómo eran esos seres. Entonces, en todo el verso 21 sigue hablando de esos seres vivientes, su forma de proceder y su forma de actuar. Acá, pasemos aquí al verso 25, dice, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión, cuenta Ezequiel, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Dice, la semejanza de la gloria de Jehová estaba plasmada en todos esos seres vivientes, cosas que nosotros pues ni podemos entender, ni el mismo Ezequiel entendió que era, pero dice que era la semejanza de la gloria de Jehová. Dice Ezequiel, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces ya es cuando ya él en el capítulo 2 comienza Dios a hablarle a Ezequiel y a darle explicaciones sobre las visiones que había visto. Entonces estas visiones eran los espíritus que Dios había enviado para destruir a Jerusalén y a los israelitas. Estos seres vivientes, como eran espíritus, ellos entraron en el rey de Babilonia y en todo su ejército de Babilonia. Y al poseerlos, pues de una vez ellos tienen ya el deseo, la intención de ir a destruir, a arrasar y acabar con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén en especial.
Por eso Dios aquí le muestra a Ezequiel qué era lo que iba a suceder, porque Ezequiel estaba prisionero allá en Babilonia. Mientras tanto, en Israel, en Jerusalén, estaba sitiada la ciudad por los ejércitos. Y la ciudad duró sitiada algunos pares de años, y es cuando se acaba la comida y cuando sufren, mueren de hambre, mueren de las pestes, por lo que nadie tenía quien enterrar a nadie, entonces se petrificaban y se corrompía pues esos cuerpos, de tal manera que producía hediondeces, entonces se enfermaban también de peste, los otros de hambre y los otros de la espada por los ejércitos. Ese fue el sufrimiento que ellos vivieron durante muchos años. Siempre duraron más de 11 años en esta guerra, y Dios le está mostrando a Ezequiel quiénes fueron los que hicieron eso. Entonces dice que fueron estos seres vivientes que él ve en las visiones, dice que Dios los envió para que ellos fueran e hicieran guerra contra el pueblo de Israel, y entraron, poseen al rey de Babilonia y de sus ejércitos, y les dan voluntad, los incitan para hacer todo ese mal, toda esa clase de males, porque ya Dios no toleraba más, por cuanto el pueblo no quiso arrepentirse después de Dios enviarles tantos mensajes a través de sus profetas. Así que ustedes, hermanos, les invito para que sigan la secuencia de Ezequiel profeta, porque aquí en el capítulo 2 es cuando ya Dios comienza a hablarle y a explicarle a él y a decirle a él lo que estaba sucediendo allá en Jerusalén. Y Dios llevaba a Ezequiel en visiones a Jerusalén, le decía: te voy a llevar en visión para que veas lo que hace el pueblo, lo que hacen los sacerdotes, lo que hacen en mi templo. Él todo lo que lo vio fue en visiones. El profeta Ezequiel son puras visiones que él ve, revelaciones de Dios, porque él no estaba presente en carne y hueso allá en Jerusalén, sino a través de las visiones Dios le iba dando la información de todo lo que estaba aconteciendo. Es para que cuando leamos Ezequiel nosotros nos ubiquemos en ese contexto y podamos entender y comprender mejor la lectura. Bien, entonces dejamos así el capítulo 1 y después ya en otro estudio bíblico seguimos con el 2, pero que ustedes no se vayan a perder de esta historia maravillosa que trae mucho simbolismo espiritual, que trae mucha enseñanza de cosas buenas y cosas malas, y que lógico nosotros vamos a retomar lo bueno para no caer en la trampa, así como cayó el pueblo. Así que nosotros sí vamos a ser muy inteligentes, vamos a ser sabios para retener esta bendición tan grande que Dios nos está ofreciendo, esta salvación tan grande. Eso sí es lo que se lo vamos a asegurar nosotros a nuestro enemigo, de que nosotros sí vamos a ser muy inteligentes, y la salvación y la bendición que Dios nos está ofreciendo ahora, nosotros la vamos a retener con nuestro corazón sincero al Señor. Y gracias le damos al Señor por estas bendiciones, por esta palabra de Él maravillosa, y porque Él es el mismo ayer y hoy. Y Él será el mismo, Él nunca cambia, nunca ha cambiado, Él es el mismo. Por lo tanto, eso nos hace muy felices, porque aunque hayan pasado miles de años, el Señor hoy es el mismo, y su Espíritu Santo nos da mucha felicidad porque está cerca de nosotros y nos enseña muchas cosas. Transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón y hace que vivamos una vida recta ante Él. Bueno, Él es el que nos cambia. Así que le damos hoy gloria a nuestro Dios, la honra para el Señor. Y el Señor sabe que le amamos. Bueno, voy a dar la oportunidad ahora hacia ustedes, hermanos, para que comiencen con sus preguntas. Hermana, buenas noches. El Señor la bendiga y que la llene de mucha sabiduría, hermana, porque la sabiduría que el Señor le da a ustedes para bendición para nosotros. Hermana, yo cuando llegué a la iglesia cometí muchos errores. Y entre las fallas que yo tuve, el Señor en una profecía hace casi 3 años me mandó a disculparme con usted, hermana. Yo siento mucho porque yo no entendía en esa época de la doctrina, no valoraba la iglesia del Señor. El Señor colocó en algún momento en mi corazón que yo venga hasta su casa. No fue el pastor quien me dio a mí de entender que estamos en la iglesia verdadera del Señor. No fue usted tampoco con
con tanta doctrina, hermana, sino fue un regalo del Señor que yo esté aquí, que siga aquí en los caminos del Señor. Yo le pido disculpas, hermana, de todo corazón, porque en esa época yo no sabía, no entendía. Y fue porque estaba yo con unas personas en la iglesia, hicimos un comentario por una duda que nos quedó respecto a una pregunta del estudio bíblico. Y yo le pido, hermana, por favor, sáqueme de esa duda. Fue así. Yo escuché que usted dijo, cuando la gente hace un pacto con el enemigo, entonces ya el Señor no le daba la oportunidad a esa persona de que pueda salvarse la vida o el alma. Y a mí me quedó en esa época como un tanto de tristeza, porque yo pensé y decía, si hay alguna persona que llega por primera vez a la iglesia y escucha algo así y porque uno es ignorante comete ese tipo de errores o de ese tipo de fallas, entonces seguramente pues si yo fuera esa persona y lo primero que hago voy y me termino de colgar porque ya vería que para mí no hay salida. Esa fue la duda que durante estos años a mí me ha quedado en el corazón, hermana. Muchas gracias. Bueno, sí, la hermana que le quedó esa duda, y seguramente han habido muchas experiencias en la iglesia a través del tiempo de personas que han hecho pacto con el diablo, ¿no? Pero es que la gente no sabe qué es hacer un pacto con el diablo. La gente no sabe. A veces la gente cree que como era hechicero o adivino, bueno, que adivinaba. Eso no es hacer pacto con el diablo. Es que hacer pacto con el diablo es una cosa demasiado fuerte y poderosa, profunda. La gente ni se imagina qué es eso. Sobre ese asunto, tal era donde yo iba, que ya una persona que hace un pacto con el diablo, pero es que eso no es que porque se fue allí a que le adivinaran y ya, o porque está leyendo libros por allá de magia negra y ya, eso no es pacto. Eso es algo más profundo que pues no llega al caso de pronto ir uno a dar explicaciones, porque eso es un seguimiento y un estudio profundo de años que la persona hace, y la persona ya se vuelve un diablo, ya la persona es completamente endemoniada. Eso ya, la persona deja de ser humano y ya es otro ser que hay en ello. Algunos he conocido poquitos en la iglesia. Y eso era lo que me preguntaban, porque es que un pacto ya es un juramento. Y seguramente Dios de pronto tendrá misericordia. Yo creo que Dios sí va a tener misericordia con la gente, y si una persona quiere volver o arrepentirse, entonces Dios, bueno, que es poderoso, pues tendrá misericordia y habrá una lucha con estas personas. Pero la gente cree que hacer un pacto es una cosa sencilla. No, eso requiere de estudios profundos de años para llegar a eso. Y por ahí hay gente que cuenta muchas historias sobre esos estudios profundos que hacen para hacer el pacto con el diablo, para que el diablo les dé muchos poderes. Entre esos, yo me acuerdo que una vez llegó un señor a la iglesia, dice que él ya lleva estudiando 10 años, estudiando libros de magia negra y estudiando todos los requisitos y todo lo que había que hacer para hacer el pacto. Es que hacer el pacto no es de un momento para otro, ni de un día para otro. Llevaba estudiando 10 años muchos libros de magia negra y haciendo muchas cosas de todo lo que los libros le decían que había que hacer, y tenía que pasar por exámenes y por análisis, y no pasaba las pruebas para hacer el pacto, no pasaba la prueba. Y después, estudia, él quería hacer ese pacto porque era ambicioso, y él sabía que si hacía un pacto con el diablo, entonces el diablo le iba a dar muchas riquezas, porque el pacto es el alma a cambio de las riquezas, del dinero, o a cambio de algo en la vida, en lo material. Entonces él era muy ambicioso por el dinero, y él iba a hacer un pacto, era para que el diablo le diera mucho dinero y tuviera dinero en la vida, porque era lo que le encantaba a él, el dinero. Y él estudiaba y no pasaba las pruebas, no podía pasar la prueba, había algo en lo que él fallaba. Y dice que al fin una vez ya
cuando ya estaba pasando prueba, dice que ya la última prueba que tuvo, o una de las pruebas que tenía que pasar era que tenía que a las 12 de la noche, en el día tal, la fecha tal, cuando la luna esté no sé cómo, a la medianoche por allá solo en una montaña tenía que irse, y que tenía que llevar un gato negro, una serie de cosas, ¿no? De rituales. Y que él estando ahí ya cuando eran las 12 de la noche, dice que él sintió como terremotos, como temblores, sintió bramidos, como cuando braman animales, como cuando hay truenos, como cuando hay relámpagos. Empezó a sentir todo eso, empezó a sentir que todo se le venía encima a él, lo rodeaba, entonces le dio miedo. Pues al sentir miedo, pues lógico, ahí no, perdía la prueba también. Entonces dice que cuando él empezó a sentir todo eso, porque él iba a hacer ya el pacto, porque según él ya había estudiado todo y había pasado muchos requisitos, él dice que el miedo fue tan grande que él clamó a Dios. Dice, si Dios existe, sálveme ahora mismo. Que fue lo que él dijo, porque él no resistió esa prueba ya para el pacto. Dios tuvo misericordia, y cuando él dijo eso, dice que todo se fue. Y todo quedó en calma otra vez, cesó todo lo que él estaba sintiendo en ese momento. Dice que todo caminaba, hasta los árboles caminaban y se le venían a él para aprisionarlo. Entonces él dijo, si Dios existe, sálveme ahora mismo. Pues ahí no pasó la prueba de hacer el pacto con el diablo. Eso no es nada fácil ni sencillo, y entonces él contaba, y después Dios le dio a él la oportunidad de conocer el Evangelio, de conocer la palabra del Señor, y cuando ya él llegó, entonces él quemó, todos esos libros los quemó, todo lo destruyó, y para pedirle a Dios perdón por todo eso, pero él cuenta que eso es muy duro y muy difícil, las pruebas y el estudio que tienen que hacer y las pruebas por las que tienen que pasar. Es algo que ni para qué se va a contar. Él nos contó a nosotros muchas cosas que pues sobra yo ponerme en este momento en el estudio bíblico a contar esto. Pero eso es muy difícil, así que quizá esa vez cuando la hermana escuchó eso yo di una respuesta como tan general, ¿no? Es eso. Pero sí, esas personas cuando ya hacen el pacto, ya no hay nada que hacer. Porque Dios primero les ha dado mucha oportunidad. Y la persona ha seguido siendo necia y rebelde y siguió en lo mismo. Entonces ya Dios los deja. Dios los deja y sí, los entrega en las manos del diablo. Y eso sucede. Eso es muy triste. Pero ya les cuento que eso no es tan fácil que la gente haga eso, porque eso tiene que pasar por pruebas. Eso es para valientes también. Así como el Señor dice que para valientes es el reino de los cielos, porque tenemos muchas pruebas. Asimismo es todo lo que el diablo hace, porque el diablo sigue imitando la obra de Dios. El diablo imita la obra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor hace o dice o nos da? Que el diablo también quiere imitarlo, porque él no quiere, él quiere ser protagonista y quiere robarle el puesto a Dios y quiere que lo honren también. Es eso lo que quiere el diablo. Entonces eso sucede. Y yo también daba testimonio de una joven que llegó a la iglesia, una joven que también ella ya estaba poseída, ya muy poseída por el diablo, y la llevaron a la iglesia sus familiares y ella no quiso entrar. Ella entró a la puerta y empezó a llorar gotas de sangre. Ella empezó a llorar gotas de sangre. Y ella, pues a los hermanos, al predicar, les dijo, no se me acerque, no se me acerque. Porque era como un tormento para ella el que ellos se acercaran. Dijeron, no, no quiero, y ella se fue. Y no quiso, y le salían lágrimas de sangre. Y la familia cuenta que a los 8 días se suicidó esa joven. Pues esas son cosas que pasan. Eso es triste, pero por eso nosotros aprovechemos la oportunidad que Dios nos da, lo que Dios nos brinda, de conocerle, de andar por el buen camino, de ser cuerdos, de tener un corazón limpio, libre, porque Dios nos liberta, nos transforma, nos da la felicidad y la paz. Siempre debemos valorar esto que Dios hace con nosotros, porque ese enemigo es muy poderoso y ese enemigo está luchando por las almas, por destruir almas. Bueno, olvidémonos de ese enemigo y sigamos adelante con nuestro Señor. Sigamos adelante con la bendición que Dios nos ha dado. Gracias, Señor. Gracias.
A ver, una pregunta. Buenas noches. Sí, hermana. Buenas noches, hermanos y hermanas, especialmente hermana María Luisa. Yo vengo de la obra de Roma, Italia. Los hermanos la saludan con un cariñoso, muy afectuoso saludo, hermana. Hermana, le doy la gloria y la honra al Señor por haberla escogido como el ministerio para salvar muchísimas almas, hermana. Y una de esas almas es la mía, hermana María Luisa. Le doy la gloria, me gozo en el Señor de poderla tener frente a mí, hermana María Luisa. Nuestro predicador nos enseña ya en la obra de Roma el valor y el respeto. Ay, excúseme que estoy un poquito emocionada. El valor y el respeto del ministerio. A través de esta enseñanza hemos recibido muchas, pero muchísimas bendiciones. Hermana, mi pregunta es, por favor, que usted nos enseñe cuáles son los requisitos para ser los verdaderos servidores del Señor y para que Él nos pueda utilizar grandemente. Gracias, hermana María Luisa, el Señor la bendiga. Muy sencillo de contestar, ¿no, hermanos? Requisitos para ser los verdaderos servidores de Dios. A ver, un requisito por aquí. No pecar, otro. Disponer el corazón, otro. Vivir una vida recta, otro. Obediencia, integridad, sinceridad, amar a Dios sobre todas y las cosas, y yo soy una cosa. Así, amar a Dios sobre mí mismo. Eso, amar a Dios. Es eso, primero Dios que las cosas materiales, que lo que me gusta, que lo que me encanta, aquello que me separe de Dios o que me quite el tiempo, me robe el tiempo de adorar a Dios, yo lo tengo que abandonar, tengo que dejar eso, porque no debo amar más mi capricho que a Dios. Entonces yo tengo que abandonar mis caprichos. Ahí es cuando decimos que sacrificamos nuestra carne por adorar a Dios, porque Dios es primero. Entonces, cuando comenzamos así con ese mandamiento, es cuando le decimos al Señor que nos ayude y Él nos da entonces la ayuda necesaria para poder servirle. Y luego vienen otros complementos. Después de eso, entonces hay que leer la Biblia una y muchas veces. Y siempre disponernos para Dios, para que Él nos enseñe, nos revele, para que su Espíritu venga a nosotros, nos use con los dones espirituales. Seguimos adelante. Otra pregunta. Sí. En la parte de abajo hay un hermano o hermana que tiene pregunta. Buenas noches, hermana María Luisa. Reciba un cordial saludo de toda la obra en Suiza. Allá la estamos esperando, hermana, con el corazón abierto. Le estamos orando mucho al Señor para que nos la lleve, ya que usted, cuando va, hermana, lleva mucha bendición a todo lugar donde usted se encuentra. Hermana María Luisa, yo tengo un testimonio, una pregunta personal. Cuando usted fue a Ginebra, mi hermana presentó a mi sobrino delante de usted, ya que él tenía una enfermedad de vitíligo que se despigmenta la piel. Usted en ese momento le dijo, hermana, tranquila, que el niño se va a curar, eso no es nada, pero pues ya su vitíligo estaba avanzado. Y pasaron 2 días, hermana, y el niño tenía que ir al médico y él le habían recomendado una crema especial para él. Y el médico se sorprendió mucho, ya que él no tenía absolutamente nada en la cara, pero resulta que él no se pudo echar la crema, hermana. Fue el respaldo, hermana, que el Señor le dio a usted. Por eso ahorita mi sobrino está completamente sano, no tiene nada en su cara, y le doy la gloria y la honra a mi Señor. Gloria a Dios, gracias al Señor por ese milagro. Bueno, sí, hermana, su pregunta. Hermana, mi pregunta es un poco larguita. El Señor en profecía nos decía que Él cambiaría el corazón de un ser querido, que le llevaría a la iglesia, ya que mi mamá y yo le orábamos a Dios para que Él conociera su iglesia. Él nos hacía la promesa, pero pasado el tiempo nos decía que un ser estaría muy enfermo. Cuando pasó el tiempo nos dimos cuenta que era él, el esposo de mi mamá. Le hicimos partícipe de lo que Dios le dijo. Él nos decía que nosotros íbamos a una secta, pero cuando le comentamos de que él iba a estar muy enfermo, él ya se comenzó a preocupar y él decía, vayan para ver qué les dice el Señor allá sobre mí. Mas él nunca fue. Él le pedía mucho al Señor que le devolviera su médula porque él tuvo cáncer en los huesos.
mas el Señor nos decía que Él tendría misericordia de ese ser y lo sanaría. A veces nos decía que se llevaría a un ser y otras veces que le sanaría. Un día le dijo a mi mamá el Señor en profecía que para Él no había nada imposible y que le sanaría. Mi madre le preguntó a la persona que oró por ella y le dijo que se lo llevaría nuevamente a la casa, más él dentro del hospital y él nunca más volvió porque él falleció. Ella se fue muy contenta, más al no ver esto cumplido se puso muy triste y se encuentra muy confundida, a pesar de que yo le he explicado que esa es la voluntad de Dios. Aún ella no entiende el por qué el Señor y por qué esta persona le dijo que él se lo llevaría a la casa. Nuevamente, hermana, tras de eso yo quisiera que usted me diera un consejo cómo yo podría enseñarle a ella, hacerle entender que esa es la voluntad del Señor y que pues tenemos que confiar y esperar en sus palabras y así no veamos las promesas cumplidas, pues hay que confiar, hermana. Tras de eso me surgen dos preguntas. ¿Puede uno, hermana, a causa de poder perder esas promesas, ya que él no pudo ir a la iglesia? Y la otra es, cuando el Señor dice misericordia, ¿es que no le permitiría sufrir en esta tierra vivo o que estaría delante de su presencia más adelante, hermana? Muchas gracias. A veces el Señor nunca da explicaciones a una persona o de pronto nunca le va a decir se va a morir. Porque la persona siempre está deseando que siga viviendo, ¿no? La gente desea que siga viviendo y si tiene un enfermo, pues que viva esa persona. Si el Señor le va a decir, no, es que él se va a morir, entonces pues no, pues le quita un poquito la esperanza que tiene, la fe, la poca fe que tenga, pues se la quita en un momento. Entonces Dios es sabio y le consuela. Él consuela. Eso sirve de pronto para también Dios probando a una persona. Dios puede probar a una persona de esta manera, diciéndole que se va a sanar o que la va a levantar o que la va a llevar a su casa y la persona muere, como sucedió, murió en el hospital. Nosotros no tenemos de pronto una respuesta exacta sobre este proceder de Dios, porque es Dios que procede de esta manera y lo único es que hay que respetar lo que Dios hace y seguir adelante, porque quizá Dios me está probando, me va a probar con algo difícil, con algo que me duele mucho. Esto es muy similar a una hermana que yo creo que ustedes sí escucharon ese testimonio, de una hermana allá en Estados Unidos, que ella era como muy reciente en la iglesia, tenía por ahí como 7 meses en la iglesia y tenía un hijo adulto enfermo de cáncer, un hijo, por decir algo, por ahí de más o menos 20 años, enfermo de cáncer. Y ella fueron a la iglesia y pedía la profecía y en la profecía le decía que el hijo iba a sanar, que él se iba a sanar. Y ella se alegró mucho. Y él murió en esos días del cáncer. Ella entonces se enojó, le dolió, se sintió muy enojada, muy triste, porque aparentemente no se cumplió la profecía. Y ella dejó de volver a la iglesia, no volvió en represalia, porque no se le había cumplido la profecía. Dejó de volver. Cuando ella ya llevaba un tiempo sin ir a la iglesia, Dios le dio una experiencia. Dios seguramente tenía planes con ella. Seguramente está escogida para salvación. Entonces Dios le dio una experiencia. Y ella, estando en su casa, tuvo una visión. Y vio, y Dios le permitió que ella viera a su hijo. Y se le apareció el hijo en la visión. Y el hijo le dice, ¿usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Porque es necia y rebelde y no ha vuelto a la iglesia. Tiene que ir a la iglesia y por mí no se preocupe porque Dios sí me cumplió la promesa. Y Dios sí me sanó. Es que le dijo, Dios me sanó. Y aquí donde yo estoy muy feliz. Y aún aquí vemos hasta los estudios bíblicos, dice que le decía. Y aquí alabamos a Dios, así que usted deje su necedad y vaya para la iglesia. Y le habló muchas cosas. Y le dijo, y cuando el día que usted vaya a la iglesia, ese día el predicador, ese día usted va a recibir una bendición espiritual y el predicador le va a dar una orden.
vaya para la iglesia, valore los estudios bíblicos, valore a María Luisa, porque María Luisa es una persona que Dios la tiene en gran estima, así es que le dijo, porque ella pues tampoco valoraba. Y esa fue la enseñanza. Entonces ella quedó muy asombrada, angustiada con esa experiencia que vivió, se fue para la iglesia. Se fue y allá en la iglesia entonces pidió profecía, y en la profecía el Señor le habló, le dijo: te di una experiencia, yo permití que vieras a tu hijo, eso no es usual, pero yo permití que vivieras esa experiencia para que creas que esta es mi obra, y para que creas que yo hago mi voluntad, yo hago lo que quiero, y tú solamente tienes es que seguir adelante. ¿Por qué tienes que cuestionar? Sigue. Entonces el Señor le habló que esa visión había sido un plan del Señor. Nadie sabía que ella había visto esa visión. Y luego, después de eso, dice que recibió el Espíritu Santo. Y después de recibir el Espíritu Santo, el predicador le dijo: la invito para que venga los sábados a escuchar el Instituto Bíblico por audio. Entonces ella ahí vio el cumplimiento de esas promesas que Dios usó a ese hijo, pero en esas visiones. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios tuvo que hacer estas cosas con ella para consolarla, para que crea y que no pregunte tanto, que no cuestione a Dios. Y eso es una enseñanza para nosotros. Eso puede suceder. Dios le dice al enfermo: sí, te vas a sanar. O al familiar: sí, lo voy a sanar. Y él muere. Entonces nosotros tenemos es que seguir adelante, porque eso es Dios que nos está probando. Y seguimos adelante. ¿Y por qué nos enojamos con Dios por eso? Entonces eso sucedió. Dios permitió esa experiencia para que todos nosotros aprendamos, para que todos nosotros más o menos vamos comprendiendo qué fue lo que Dios quiso, qué es lo que Dios quiere, cómo es que Él se comporta. Dios no nos da tantas explicaciones. Él dice que nosotros no preguntemos ni cuestionemos, sino que respetemos las ordenanzas de Él. Lo que Él quiere hacer, hay que hacerlo, creerlo sin preguntar, sin cuestionar. Y hay que seguir. Dios nos ha probado mucho en la vida. Personalmente hemos tenido pruebas, yo he tenido muchas pruebas difíciles en la vida. Y yo he entendido que es Dios que me prueba y tengo que seguir. Y en medio del dolor le digo: Señor, te amo y tengo que seguir adelante. Mi dolor quedará ahí, pero te amo, Señor. Está bien, sucedió eso, aparentemente contradictorio, aparentemente lo que no esperaba y sucedió, pero te amo, Señor. Eso es lo que a mí me ha tocado hacer en la vida también, porque yo no voy a caer en la trampa del diablo, en la trampita que el diablo pone en nuestra vida, y nosotros desmayar y cuestionar o blasfemar o de pronto ir a criticarla o a murmurar del Señor. En eso pecamos, en ir a murmurar del Señor uno peca también. Entonces yo ya entendí, dije: Señor, por difícil que sea la prueba, lo único que nos resta es seguir, porque no podemos aquí claudicar, no nos podemos estancar. Bueno, esa experiencia les cuento para que ustedes tomen conclusiones, saquen las conclusiones y más o menos vean cómo es que Dios procede. Bien, seguimos adelante. La hermana que escuchó ahí el testimonio, pues cuéntele eso allá a ella para que ella entienda mejor, y así ella ya va a dejar de ponerse triste y enojada con el Señor. Bien, seguimos. Hermana María Luisa, muy buenas noches. Mi corazón rebosa de alegría por esta promesa cumplida de estar frente a la consentida del Dios viviente. Hermana, tengo dos preguntas para hacerle. La primera es de la Biblia. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, sí. Del verso del 21 al 22. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con persuasión le habló tal profeta, no tengas temor de él. Hermana, mi pregunta, quisiera saber si esto también se cumple también en este tiempo. Que si se cumple en este tiempo, sí. Sí, porque en la iglesia está
los dones espirituales están, y también está el don de la profecía, y estamos esperando que el Señor levante a trabajar a los profetas y a las profetisas. Entonces, como en nuestra iglesia está esto ya, esperando en un momento a otro que el Señor nos dé sorpresas en las iglesias, eso puede suceder también. Que se levante gente que no es sincera, gente materialista, materialistas que no viven sino pensando en las cosas materiales de la vida y en los placeres. Y si se levantan personas ambiciosas también, orgullosas y arrogantes, entonces Dios les quita el respaldo y sus dones, entonces ya no son de Dios, sino ya son espíritus engañosos. Eso puede suceder. Por eso el apóstol Pedro decía, y en la iglesia, ahora en lo que vivimos, así como en la antigüedad hubo falsos maestros y falsos profetas en el pueblo, hoy también puede suceder lo mismo, que habrá falsos maestros que, movidos por su ambición, la ambición del lucro, el dinero, de las cosas materiales, el orgullo, la arrogancia, la falta de sinceridad, dice que pueden levantarse en la congregación estas personas falsas que no vienen sino a mirar qué provecho material o físico pueden sacar, y que no hay sinceridad para buscar a Dios. Entonces Dios también los entrega a la mentira y al engaño. Eso puede suceder. Pero cuando nosotros somos sinceros con Dios y amamos a Dios y queremos es agradar a Dios y hacer la voluntad de Él, entonces Dios nos guarda, nos protege y no permite que el diablo venga a engañarnos. Eso es lo que sucede también. Seguimos. Buenas noches, hermana. Le damos una cordial bienvenida a la obra de Viena, a usted y a sus acompañantes. Estamos muy felices por su compañía. Esta es una promesa de Dios que le estaría haciendo una pregunta a su ministerio. Hermana María Luisa, yo tengo una pregunta personal. Es en cuanto, yo tengo una hija de 12 años. El caso de ella es, ella cambia muy repentinamente de genio. Ella en un momento está bien y en otro momento ella cambia la mirada. Ella me mira con odio, me mira con mucha soberbia. Ella me dice que tiene sueños en la noche, pesadillas muy fuertes. Ella al despertarse me dice que ella ve cosas, que en las noches también antes de dormir ve como figuras de personas. Ella no tiene un sueño tranquilo. Ella siempre tiene que dormir con la puerta abierta. Yo le impongo manos, en la iglesia también le imponemos le imponen manos, oración, música en la noche de la iglesia. ¿Qué iglesia asiste usted? No, a la iglesia de aquí. Aquí. Sí, señora. Sí, y ella también en la iglesia, sí, ¿no? Sí, señora. Uh-huh. Es más, a ella no le gusta venir. Yo le insisto. Al principio ella venía, pero se volvió muy rebelde y no le insisto, y usted nos ha enseñado, por medio de Dios, usted nos ha enseñado que no los podemos obligar. Y es algo difícil, pero como usted decía al principio de un caso de la muchacha que se dejó y sus familiares la ayudaban, pero simplemente al final se suicidó, ¿no? Y uno no puede, cada quien me imagino que tiene, pues no sé cómo decirle, es el miedo de una madre al no dejar, ella tiene promesas muy hermosas, es más, el Señor le ha prometido que le va a servir muy joven, pero así como las tiene se las puede quitar. Me gustaría pues que nos diera consejos a las madres. Tiene espíritus que la están atormentando. Sí. Ahí el problema es que ella no se ayuda, porque hay personas que tienen esos espíritus y le sucede lo que usted está diciendo, que no duermen bien, que su mirada, sus actitudes, escucha voces, ruidos, ¿no? Todas esas manifestaciones, pero a veces esa persona quiere cambiar, quiere que se le ayude en la iglesia, pide que oren por ella. Eso es entonces en ese caso se le impone manos, se le reprenden esos espíritus y se le da profecía.
pero en este caso dice que ya está rebelde, que no quiere venir a la iglesia. Trate pues de convencerla, de cuando esté de buen genio, hablar para que venga, y hay que orar de esa manera, imponerle manos, reprender esos espíritus que la atormentan, reprender esos demonios de esas voces que escucha, y reprender todo eso y darle profecía, y de esa manera se le va a ayudar. De esa manera el Señor la va libertando poco a poco. Pero hay que directamente, cuando se le imponga manos, directamente ir específicamente a hablar, porque hay veces los hermanos o las hermanas imponen manos y no saben orar. De pronto impone manos y dice, ay, Señor, bendícela, Señor, bendícela. No. Es imponerle manos y el Señor reprende y echa fuera estos espíritus inmundos que le hablan, estos espíritus inmundos que no la dejan dormir, estos demonios que la poseen, que la atormentan, que le hacen cambiar sus actitudes, su manera de pensar. Reprende todos estos demonios de este cuerpo, que ella quede libre, que ella sea libre. Señor, hazlo con tu poder, ¿no? Y se da libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le hable. Y eso hace que los demonios después van saliendo poco a poco. Así que haga eso y verá que esta persona va a quedar libertada. Todas las personas a mí que me han llevado con esos problemas, yo he orado y el Señor los ha libertado. Entonces les estoy enseñando a los que imponen manos y profetizan que hagan de esa manera para que el Señor los respalde y la persona quede libertada, porque sí da mucha tristeza que personas sufran por esto, ¿no? Así que no se preocupe, pero ella dice que está rebelde y que la persona hay que, cuando ya esté de buen genio en un momento, ¿no?, convencerle, no, venga a la iglesia, vamos para la iglesia, y hacer de esa manera la oración, los que profetizan o las que profetizan o el predicador. Cuando la iglesia es pequeña y carece de tantas personas que profeticen, entonces el predicador lo puede hacer también y darle profecía. Es muy bien darle profecía a estas personas de esta manera, así no entiendan, pero el Espíritu Santo se compromete, el Señor, a libertar. Es esto. Bueno, hay que creer y confiar también y tener convicción, no miedo ni inseguridad, porque entonces tampoco Dios no nos respalda. Seguimos con preguntas, sí. Abajo, en la parte de abajo. Hermana María Luisa, la obra de Viena le da un saludo fraternal lleno de amor, el cual hacemos extensivo a su familia, a sus acompañantes y a todos los hermanos que han venido de las diferentes obras de Europa. Hermana María Luisa, si me lo permite, quiero hacerle una pregunta. Esta pregunta está en Isaías 34, capítulo 15 y 16. Sí, Isaías 34, 15 y 16. Pondrá sus huevos, sí, y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. Hermano. También se juntarán allí buitres. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Hermana, los dos versículos no logro entenderlos, por favor, ¿podría enseñarme? Aquí está hablando el Señor de esto del búho, son espíritus malos, porque estaba mencionando un poco de animales inmundos, el búho, el buitre. Dice que la gente, las personas, aquí específicamente el pueblo de Israel, que como no se iba a poner al día con Dios ni iba a obedecer al Señor, que los iba a arruinar, los iba a destruir de tal manera que ya no serían morada de Dios, sino morada de espíritus malos, de la necedad, la rebeldía, la incredulidad, el pecado. Sería morada de los demonios. Eso es lo que sucede cuando la gente no acepta lo de Dios y rechaza el camino de Dios, entonces la persona se vuelve la morada de espíritus malos. Y aquí entonces por eso los está comparando con estos animales, con la lechuza, con las fieras del desierto, con las hienas. Dice que ellos ya serían morada de esos animales, pero no eran tanto animales físicos, sino demonios.
Y asimismo, no solamente el pueblo de Israel, Dios le envió este castigo, sino también todo hombre o mujer en el mundo que rechaza a Dios, que no quiere buscar a Dios, es una morada de todos esos espíritus que lo hacen proceder de esa manera. Y la gente, por eso es la infelicidad, la incomprensión, la falta de valores, la falta del respeto, la falta de honestidad, de integridad, de sinceridad, de honradez, de falta de todo eso, porque todos esos espíritus incitan a la persona a lo malo y siempre a hacer lo malo. Pero cuando esa gente conoce el camino de Dios, el camino del Señor, entonces Dios liberta y limpia y saca todos esos espíritus que están ahí comparados con todos estos animales, y entonces ya la persona comienza a ser morada de Dios. Eso es lo que sucede, eso es lo que aquí habla, le sucedió al pueblo de Israel y a cualquier ser en el mundo le puede suceder. Aún nosotros, cuando vivíamos en el mundo sin Dios, también éramos la morada de muchos espíritus, del mal genio, de la ira, de la envidia, de los rencores, de tantas cosas. Éramos víctimas y ahora el Señor nos ha cambiado. Es eso. Seguimos adelante. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenida, hermana María Luisa, promesa cumplida del Señor. Vengo de la hora de Suiza, la estamos esperando con los brazos abiertos allá, y les envío muchos saludos a nuestros hermanos. Y tengo una pregunta en Malaquías 3, versículo 1, que dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien desearéis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pregunta es, en el tiempo del Señor, ese ángel estuvo manifestado por medio del Señor. Mi pregunta hoy es, en este tiempo, ese ángel que a mi concepto es como, para mí, sería usted, hermana María Luisa, para guiarnos y limpiarnos el camino, para buscar la salvación en el Señor. Yo quisiera que me ampliara esto, si ese es el ángel que yo pienso que es el que nos está limpiando el camino y nos está dando, por medio del Señor, la manera de buscarlo a Él y buscar la salvación. Gracias, hermana. Señor la bendiga. En Malaquías 3:1, que dice: he aquí yo envío mi mensajero, dice el Señor. Y ese mensajero se llamaba, o se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Dice: el cual preparará el camino delante de mí. Está diciendo el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo estaba diciendo: he aquí yo envío mi mensajero, a Juan el Bautista, el cual va a preparar el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, estaba diciéndole al pueblo de Israel, y el ángel del pacto, que es el mismo Señor Jesucristo, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová. Entonces estaba refiriéndose al Señor Jesucristo. Pero sí, el hermano también pregunta de que si nosotros no somos ángeles, pero sí Dios también tiene a sus ministros, los ángeles, para nuestro auxilio, nuestra ayuda, o para Dios usarlos para beneficio de nosotros. Por ejemplo, si usted va por allá por un lugar donde ahí salen unos asaltantes o unos hombres peligrosos a querer quitarle la vida a usted, entonces Dios puede enviar un ángel o muchos ángeles, y entonces los manda con cara de policías, por ejemplo, con cara de gente armada. Entonces ya los asaltantes dicen: no, esta persona viene acompañada, mire toda esa gente que viene, no podemos hacerle ningún mal. Sí, Dios hace eso, hace ver eso. Entonces Dios envía a sus ministros, a sus ángeles, en auxilio de sus hijos, de una u otra manera, de varias maneras se disfrazan los ángeles de Dios cuando Dios quiere bendecir a sus hijos. Por eso es que nunca hay que dudar de Dios, aún en lo difícil y lo imposible, no hay que dudar de Dios, porque mire que Elías se fue para un arroyo, se metió en una cueva,
y dijo, aquí me voy a morir de hambre porque me quiero morir. Y se fue allá y se estuvo, dijo, hasta que me muera aquí de hambre, aquí no hay nada de comer y yo quiero morirme. Y dice que estaba allí, entonces Dios pasó y le dijo, ¿qué haces, Elías, ahí? Dijo, no, es que yo me quiero morir, porque me buscan para quitarme la vida, así que antes de que me vengan a quitar la vida, yo quiero morirme. Entonces Dios le dice, no, pues no será así, porque tú tienes que seguir trabajando. Y dice que envió a un ángel del Señor en un cuervo, en un animal, dice que se llama un cuervo, y dice que venía y le traía pan y carne, torta y agua para beber. Bebía del arroyo y le traía la comida de ese animalito. Pues el ángel que Dios envió en ese animalito para que viniera y le trajera de comer a Elías y no se muriera de hambre. Eso hace Dios, y le tocó a Elías salir y seguir con el trabajo y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Otro ángel también que entró por allá en un pez muy grande, ¿no? Cuando Jonás también quiso morirse y apartarse y no hacer la voluntad de Dios, dice, ay, pues me tiran al mar y me ahogo, y ya. Pues Dios mandó un ángel que se volvió un pez, ese ángel. Entonces, en ese pez grande era un ángel de Dios ahí, que abrió la boca y se tragó ahí a Jonás para que no le sucediera nada malo, y por eso no murió Jonás. Eso es lo que hace Dios. Entonces Dios envía a sus ministros, a sus ángeles, para auxiliar a sus hijos. Por eso no dudemos cuando Dios nos hace promesas, aunque sea difícil, aunque usted diga, no, pero es que aquí estoy entre la espada y la pared, ¿ya qué puedo hacer? Aquí ya no hay nada que hacer. Usted se angustia, pierde la fe, pierde en ese momento todo lo que Dios le prometió, lo pierde en un momentico porque está en ese peligro entre la espada y la pared. Dice, aquí ya no hay nada que hacer, ya, desmayó. ¿Acaso Dios no puede hacer un milagro ahí en ese momento? Sí. Dios en ese momento hace un milagro y lo saca a usted de ese apuro, de ese afán, de esa angustia, de ese peligro. Dios lo saca, Dios hace algo. Eso, envía a sus ángeles para servicio. Pero aquí en 3.1 habla es del Señor Jesucristo, que como ángel verdaderamente era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que estuvo con el pueblo de Israel, ayudándolo. Él estaba hablando, era del Señor Jesús, pero mire que nos extraviamos a hablar de los ministros del Señor que Dios envía a nosotros para guardarnos. A un hermano que por accidente lo llevaron prisionero y estaba ya, lo metieron allá en un cuarto en una cárcel y por un accidente, por una equivocación, tenían que investigar primero a ver quién era él y todo, y mientras tanto, pues quién sabe cuánto tiempo iba a durar en la cárcel mientras que investigaban acerca de él. Pues vino un ángel del Señor disfrazado de guardia o de policía, ¿no? Y vino disfrazado y le dice, sálgase, venga, y tenía las llaves. Abrió las puertas y lo sacó, váyase. Y borró ahí seguramente en el archivo, le borró el nombre y ya, no apareció más ese señor. Dios lo sacó a este hermano de la cárcel de esa manera. Mire cómo hace todo lo que hace el Señor, ¿no? Él envía a sus ángeles. Lo único es que nosotros, yo siempre lo enseño, nosotros no le vamos a decir al Señor, ay Señor, mande tu ángel para que esto, para que el otro, no. Porque nosotros no somos para mandar a Dios, no, darle órdenes a Dios, no. Decimos, Señor, ayúdame, solamente, y Él sabrá cómo me ayuda. Así, directamente, o manda un ángel, pero Él sabrá, pero yo no debo decirle a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas, sino simplemente clamarle misericordia, que nos dé victoria, que nos ayude, que nos bendiga, y ya Él sabrá cómo nos va a bendecir. Eso es la forma sabia en que sí debemos presentarnos delante de Dios. Seguimos adelante. Buenas noches, hermana María Luisa, bienvenida a la obra de Viena. Es palabra del Señor cumplida estar delante de usted haciéndole una pregunta. Mi pregunta está en Romanos, capítulo 7, versos 14, 15 y 21 al 24. Sí, Romanos 7, 14 y 15, sí, hermana. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y más adelante, del verso 21 al 24, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Bueno, hermana, cuando yo leí estos versos, eso me impactó mucho y también me entristeció, porque de ahí mi pregunta, ¿cómo podemos hacer para agradar al Señor cumpliendo su ley, que es espiritual, cuando es nuestra propia naturaleza la que nos lo impide? Sí, nuestro propio cuerpo es nuestro enemigo. ¿Cómo les parece a usted? Usted viviendo con el enemigo, ¿no? Sí, nuestro propio cuerpo carnal, nuestra materia, es nuestra enemiga, porque es que esto es una tendencia, ¿no? La tendencia al placer, al mundo, al pecado, a lo indebido. Eso es lo que hace nuestra carne. Entonces nosotros luchamos con esta carne, así como decía aquí Pablo, luchando con este cuerpo terrenal. Pero ¿sabe quién fue el que hizo esa obra maravillosa, ese milagro para dominar esta carne? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cuando entró aquí a morar. Entonces Él ha hecho que mi carne quede, ¿qué? Dominada, dormida, quieta, que no tenga ningún poder sobre mí. Entonces yo me enseñoreo sobre mi carne. Yo soy la que da las órdenes, la que toma las decisiones. Ya no es mi carne, soy yo. Mi carne le dice que vaya y robe, y que vaya y mate, que vaya odie, que se venga de tal persona. Eso me dice mi carne, pero yo digo no, porque yo tengo que agradar a Dios. No porque yo mi corazón lo quiero disponer para Dios, para agradarlo a Él, entonces no lo hago. Entonces yo, ¿qué estoy haciendo? Un dominio sobre mi carne, diciéndole que no. Pero gracias a Dios, porque el Espíritu del Señor, porque nuestro Dios está aquí con nosotros y nos ha quitado este poder que tenía nuestra carne sobre nosotros mismos. Ahora ya somos nosotros los que tenemos la autoridad, el poder y el dominio sobre el pecado. Por eso dice que el pecado está a la puerta y que nosotros nos enseñorearíamos del pecado. Es mi decisión, si lo hago o no lo hago. Ya no es mi carne la que me domina, sino yo estoy dominando mi carne. Y yo digo, no, yo tengo que agradar al Señor, así que me abstengo. Entonces esa es la victoria y ese es el triunfo que el Señor nos ha dado en su palabra, en su evangelio. Eso es lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario y por eso nosotros ahora estamos participando de esa bendición del Espíritu Santo, el que esté con nosotros y que nos limpia y nos quita esa tendencia pecaminosa. Y el Señor nos ha hecho libres del pecado, libres de ser esclavos del diablo. Así que por eso es que nosotros somos felices, porque nosotros ya tenemos autodominio, ya tenemos ese dominio propio, porque el Señor nos lo ha dado. Entonces el apóstol Pablo estaba aquí diciendo que en la ley de Moisés, la gente, como no tenía el Espíritu Santo, entonces era solamente una lista de reglamentos de la ley, y que como el cuerpo estaba dominando, la carne dominaba al espíritu de la persona, entonces por eso dice, miserable de mí, dice el apóstol. ¿Quién dice? ¿Quién me librará de este cuerpo que tengo aquí que me induce a pecar? Y la respuesta está en el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque por Él, entonces sí puedo dominar mi cuerpo mortal, mi carne, y puedo vivir santamente para agradar al Señor. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol. No debe producir tristeza estos versos, como dice la hermana que cuando los leyó le daba tristeza. No, por el contrario, alegría nos debe dar, porque antes de conocer a Dios éramos víctimas de nuestro propio cuerpo, ahora nosotros somos libres y nuestra carne ya no tiene nada que hacer en nosotros, ya no nos gobierna. Nosotros somos los que tomamos las decisiones, nos disponemos para Dios, nuestro corazón para agradar al Señor, y entonces ahí sí ya no, ¿cuál miserable? No, es que el apóstol decía, miserable de mí entonces, no. Gracias a nuestro Dios por su evangelio, por su Espíritu Santo. Y eso es lo que hay que enseñarle a la gente que no conoce a Dios. Dice, yo no voy a la iglesia de ustedes porque es que me prohíben, allá me prohíben que no me embriague, me prohíben que yo no haga esto, no haga lo otro, y entonces es que a mí me gusta hacer eso. No, le decimos, no es así. Allá es Dios el que cambia, el que transforma. Usted sin darse cuenta, cambia. Allá nadie le va a obligar ni le va a dar órdenes.
sino que Dios lo va a cambiar a usted, le va a quitar todo lo que a usted no le convenga y Dios le va a dar la verdadera paz y la felicidad. Es eso. Esa es la forma de evangelizar, algo muy sencillo. No se prohíbe nada, usted siga viviendo su vida que lleva, que es Dios quien se encarga de usted. Así que vamos a estar orando en esta tarde y vamos a estar, antes de nuestra oración, vamos a estar cantándole al Señor un coro de compromiso a nuestro Dios. Los coros con los cuales nosotros nos comprometemos con el Señor. Hay un coro que es de compromiso, ¿ustedes sí se acuerdan cuál es? Donde nosotros nos comprometemos con Él a hacer algo, a servirle, por ejemplo, ¿no? Serviré a ti, Señor. Ese coro es muy lindo, donde dice, serviré a ti, Señor. Te serviré con la lógica, con la sabiduría, con la prudencia que tú me vas a dar, con la inteligencia que tú me vas a dar, la manera como yo leo la Biblia. De esas maneras tú me vas a enseñar y entonces te serviré, Señor, ¿no? Vamos a cantar el coro, serviré a ti, Señor, el 131. Gloria al Señor. Señor de la gloria, eterno Dios, gracias, Señor. Te damos en esta noche por haber estado meditando en tu palabra y también hemos estado escuchando los testimonios de los milagros y las bendiciones que tú has hecho a muchas personas, la paz, la alegría y la felicidad que les has dado a aquellos que han conocido tu palabra. Nosotros te honramos, Señor, con los testimonios. Te honramos y te glorificamos también con el estudio bíblico, con las preguntas de la Biblia. A veces nos parece difícil, a veces nos parece sencillo, pero de igual forma, Señor, tú te agradas porque leemos, porque meditamos, porque nos hacemos muchas preguntas. Estamos pensando en ti, confiando y esperando en tu misericordia, en tu amor. Tantas cosas pasan por nuestros pensamientos y hay muchas preguntas y muchas interrogantes, Señor, de los cuales a veces no tenemos la respuesta, pero tu misericordia es para siempre y tu amor es grande, tu amor es eterno. Y gracias, Señor, por ese privilegio de estar delante de tu presencia, por ese privilegio de ser escogidos y de estar aquí, Señor, reunidos, y que tu Espíritu Santo se esté manifestando entre nosotros y que tú nos estés guiando y nos estés orientando, que tú nos estés enseñando de una u otra forma, Señor, enseñando tus caminos verdaderos, tu palabra santa. Por eso te pido, mi Padre, que tú extiendas tu mano poderosa y bendigas a todos los hermanos, las hermanas y a todas las personas que han venido y a todos aquellos que nos ven en el video también, que tú bendigas en gran manera a cada uno, que tú les des alegría y felicidad, que les des optimismo para seguir adelante, que tú extiendas tu mano poderosa sobre cada uno y les des la paz, la limpieza, la liberación, la sanidad en sus cuerpos, que tú, Señor, reprendas y cortes
toda enfermedad física del cuerpo, toda enfermedad psíquica también. Que tú limpies y libertes a todos de las diversas enfermedades, de muchos dolores en su cuerpo. Quita, Señor, toda esta atadura del diablo, estas cadenas del diablo. Destruye la obra del maligno en cada uno, mi Señor. Rompe cadenas, Señor, y liberta. Dales también las bendiciones materiales del trabajo o el dinero, la vivienda. Señor, sé tú guiando y orientando a cada uno por el camino correcto. Orienta a cada uno también por lo que les conviene, Señor. Que no sea lo que la gente pide, sino lo que a cada uno le convenga recibir, y que tú, mi Señor, les des a cada uno lo que les conviene. Dales el triunfo en su vida espiritual, en su vida material, en su vida familiar, en su vida sentimental. Bendice y da la paz, da el amor, el cariño, la sinceridad, Señor. Da la comprensión a cada uno. Da temor y temblor de tu palabra santa, de tu nombre, de tus caminos, mi Señor. Que cada uno tenga temor y temblor delante de ti, que respeten y valoren tu palabra, que cada uno aprenda a clamarte, a buscarte con el corazón, con el alma, con toda sinceridad. Bendito Dios, extiende tu mano sobre cada uno y bendícele, Señor. Liberta, Señor, limpia, Señor, y echa fuera poder del diablo, espíritus malos, brujerías, hechicerías, maldiciones, todas estas cosas, Señor. Reprende espíritus inmundos y da libertad y limpieza y liberación a cada uno. Y dales esos cambios que ellos anhelan, esos cambios que ellos necesitan. Dales ese triunfo, dale la victoria. Concede, Señor, sus peticiones, los anhelos de su corazón, las promesas que tú les has hecho a muchos, que seas tú cumpliendo en cada uno, Padre Santo. Ayúdale, Señor, a vencer al enemigo, a vencer la carne, a vencer y a cortar estas ataduras y estas cadenas diabólicas. Dales ese triunfo y esa victoria que ellos esperan y confían. Dales esa bendición espiritual también, los dones espirituales, la manifestación de tu Espíritu Santo en sus corazones, en su vida personal. Dales y bendíceles, Señor. Dale lo espiritual también. Úsale, Señor, en gran manera. Bendice a sus familias, a aquellos que viven lejos, a sus familias que están muy distantes de cada uno, mi Señor. Sé tú, Señor, bendiciendo, prosperando, hablando, consolando a cada uno y quitando las cargas, quitando la vida desordenada de todos aquellos a quienes el diablo los ha puesto como víctimas. Quita, Señor, todos estos males, corta todo este mal y destruye esta obra maligna y dale la libertad y la bendición. Dales el progreso espiritual, progreso material. Quita la opresión del enemigo, Señor. Quita la falta de sabiduría, quita la ignorancia. Señor, dales prudencia, conocimiento y doctrina. Dale discernimiento, Señor. Dale sabiduría y prudencia, sinceridad de corazón, para que ellos entiendan tu camino, entiendan tu palabra, para que ellos cambien, para que ellos estén contigo y ellos puedan disfrutar de la paz que tú das, de la libertad y la paz que tú das, Señor. Padre mío, tiende tu mano, Padre, sobre la cabeza de cada uno, sobre la cabeza de cada uno, mamá y Shilo. Adelante, Robestino, la capenco, pastor entero de Shara, la verdad y la falta. Bendice al movimiento lado. Tú eres grande y justo, mi Padre, y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor, te pido, mi Padre, que tú bendigas. Te pido, mi Padre, que tú seas bendiciendo a cada uno, libertando a cada uno y limpiando su alma y su corazón. Desciende el poder espiritual, desciende tu poder, desciende tu Espíritu Santo, desciende sobre tu pueblo, desciende sobre tus hijos. Libértale, Señor, ayúdale, Señor. Quiero ver almas alegres de corazón. Yo quiero, Señor, ver almas alegres y no tristes. Yo no quiero ver un alma triste, un alma enferma, un alma destruida, un alma desolada. Yo quiero verlos alegres y confiados de tu poder,
tu poder y tu palabra sea manifestada en grande manera. Gracias, Señor. Bendito el Señor. Poderoso es el Señor. Rey santo y Rey justo y Rey misericordioso para siempre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Aleluya. Gracias, mi Padre. Santo, santo. Cambios y cambios de vida. Yo estaré dándole la bendición a los seres. A los seres de la bendición. Bendeciré, lo libertaré, le daré el fruto del perdón, la paz, la prosperidad y la bendición. Yo les voy a dar los problemas. Yo les voy a enseñar. Yo les voy a quitar las cargas. Yo les voy a quitar las tribulaciones, las cadenas, las ligaduras, la opresión. Todo esto lo quitaré y lo limpiaré. Esto sirva de pronto. Así que todos sabrán que mi mano ha estado con ellos. Sabrán que yo los bendeciré y que los he bendecido a todos. Serán prosperados en su camino. Bendito el Señor. Bendito mi Padre. Poderoso mi Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor y Dios. Bendito para siempre. Poderoso Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a ti, mi Señor y Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor para siempre. Aleluya. Bendito para siempre. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a mi Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Todopoderoso. Santo Jehová. Gracias al Señor. Gloria a mi Dios, mi Rey. Gloria a mi Señor para siempre. Bendito es el Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Poderoso Rey, santo es tu nombre. Gloria a Dios, gloria al Señor. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial por sus bendiciones, por la misericordia y por las bendiciones que el Señor repartió a cada uno de ustedes en esta noche. Así que muchas gracias, hermanos. Será que hasta la próxima, hasta pronto, hasta cuando el Señor me permita nuevamente estar con ustedes. Que Dios les bendiga y cada uno váyase con la bendición del Señor. Cada uno con la bendición que Dios les ha dado. Y la victoria y el triunfo y las cargas que el Señor ha quitado a muchos. Así que el Señor les bendiga, los amo mucho en el Señor. Sigan adelante. Gracias. Gracias.